Hay una forma de caminar en la que parece que llevas arrastrando una cadena pesada, de esas que hacen ruido con cada paso que das y que no te dejan avanzar rápido por más que lo intentes. Es ese sentimiento que te asalta cuando recuerdas algo que hiciste hace 5, 10 o 20 años y que te hace cerrar los ojos con fuerza porque la vergüenza todavía te quema. En este mundo del 2025, donde parece que nada se olvida y que un error cometido en la juventud puede perseguirte para siempre a través de una búsqueda en internet o un comentario de alguien que no perdona. Vivir con el peso de los errores pasados se ha vuelto una tortura silenciosa. Te sientes como si tu vida estuviera hipotecada, como si le debieras algo a todo el mundo y, sobre todo, como si te debieras algo a ti mismo que nunca vas a poder pagar. Te miras al espejo y no ves a la persona que eres hoy, sino a la persona que se equivocó aquel día. Y esa imagen te susurra que ya no tienes derecho a ser feliz, ni a tener éxito, ni a ser amado de verdad. Es esa sensación de estar manchado uyotu, convencido, de que aunque hagas 1000 cosas buenas ahora, nada podrá borrar ese borrón negro que hay en tu historia. Ese nudo en el pecho, ese sentimiento de que arruinaste tu oportunidad y que ahora solo te queda conformarte con las obras de la vida, es algo que quiero validar hoy con mucha ternura. Es normal sentirse así cuando somos conscientes de nuestras fallas. La culpa, cuando es honesta, nos dice que tenemos un corazón que todavía siente, que valora lo bueno y que lamenta el daño causado. Pero hay una línea muy fina entre el arrepentimiento que nos ayuda a cambiar y la condena que nos entierra en vida. Si hoy sientes que tus pies están hundidos en el cemento de tu pasado, si te despiertas sintiendo que la cuenta de tus errores es tan alta que nunca vas a salir de esa deuda emocional, este mensaje es un abrazo directo para tu alma cansada. No estás aquí para que te regañen, ni para que te digan que deberías ser más fuerte. Estás aquí porque hay una solución legal y espiritual para tu deuda, una que no depende de que tú seas perfecto, sino de que alguien decidió pagar por ti lo que tú nunca podrías haber pagado. Vamos a descubrir que tu historia no se acaba en el error, sino en la restauración. Para entender cómo podemos ser libres de este peso, tenemos que viajar a los campos de trigo de una ciudad llamada Belén. Mucho antes de que naciera Jesús, allí encontramos a una mujer llamada Noemí y a su nuera. Ruta Noemí era una mujer que lo había perdido todo. Su esposo murió, sus hijos murieron y regresó a su tierra vieja, pobre, amargada y sintiendo que Dios le había dado la espalda. Ella incluso pidió que le cambiaran el nombre por Mará, que significa amarga, porque sentía que su vida ya no tenía valor. Noemí y Ruth estaban en la miseria total, sin tierras, sin dinero y sin protección en un mundo donde las mujeres solas no tenían derechos. Según las leyes de aquel tiempo, su propiedad familiar estaba perdida, empeñada por la necesidad, y no tenían forma humana de recuperarla. Estaban atrapadas en una deuda y en una soledad que parecía el punto final de su linaje. Pero en medio de esa desesperanza, aparece un hombre llamado Buz. Él era un pariente lejano de la familia, pero tenía algo muy especial. Tenía los recursos y sobre todo tenía el corazón para intervenir. Buz no miró a Ruth como una extranjera pobre y sin valor, ni miró a Noemí como una anciana amargada. Él decidió actuar para rescatarlas. Según la ley de Moisés, Buz podía ejercer una función que es la clave de nuestro episodio de hoy. Buz decidió que iba a comprar la tierra perdida, que iba a limpiar el nombre de la familia y que iba a tomar a Ruth como su esposa para que el futuro de esa casa fuera restaurado. Buz no tenía la obligación de hacerlo, pero decidió poner su propia fortuna y su propio nombre para rescatar a quienes no podían rescatarse a sí mismas. Buz se convirtió en el héroe de la historia, no por ser un guerrero, sino por ser un restaurador de lo que estaba roto. Aquí es donde aparece la palabra hebrea que quiero que sea tu esperanza hoy, Goel. Se pronuncia exactamente así en Gol, en nuestras Biblias. Casi siempre la traducimos como redentor. Pero para una persona de aquel tiempo, un Goel era algo muy concreto. Era el pariente redentor. Era ese familiar cercano que tenía el derecho y la obligación de intervenir cuando alguien de la familia caía en desgracia. Si un pariente perdía sus tierras por deudas, el Goel llegaba con el dinero y las recuperaba. Si un pariente caía en esclavitud porque no podía pagar lo que debía,
El Goel pagaba la fianza y lo ponía en libertad. El trabajo del Goel era básicamente deshacer el desastre que otro había causado. Era el encargado de devolverle la dignidad y la propiedad a quien lo había perdido todo. El Goel era la red de seguridad que impedía que un error o una tragedia fueran permanentes. Tener un Goel significa que tu deuda tiene solución. Imagina que hoy recibes una carta del banco diciendo que tu casa está a punto de ser embargada porque no has podido pagar la hipoteca durante años. Estás desesperado, sin salida, pero de repente aparece un hermano mayor al que no veías hace tiempo, saca su chequera, paga cada centavo de la deuda, firma los papeles y te entrega las llaves de nuevo, diciendo, ya está pagado, la casa es tuya otra vez, puedes vivir en paz. Eso es la redención. Eso es el trabajo del Goel. Aplicado a tu vida hoy, el concepto de Goel significa que todos esos errores que cometiste, todas esas deudas emocionales que sientes que tienes con el pasado y todo ese peso que te quita el sueño, ya tiene alguien que puso la cara y el dinero por ti. No tienes que vivir como un esclavo de tus fallas porque tu pariente cercano ya pagó la fianza. La redención no es un borrón y cuenta nueva barato. Es alguien pagando el precio altísimo que tú no podías pagar para que tú pudieras ser libre. Jesús es nuestro Goel definitivo, nuestro pariente redentor por excelencia. Para poder rescatarnos, Él tuvo que hacerse nuestro pariente, por eso se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, sintió nuestro hambre, nuestro cansancio y nuestro dolor. Él vio la hipoteca de pecado y de dolor que pesaba sobre la humanidad y no se quedó de brazos cruzados. Jesús no nos gritó desde el cielo diciéndonos que fuéramos mejores. Él bajó al mercado de esclavos donde estábamos nosotros, sacó su propia vida como moneda de cambio y pagó la deuda completa en la cruz. Cuando Jesús gritó, han consumado es, lo que estaba diciendo en el lenguaje de los negocios de aquel tiempo eran la deuda, está pagada por completo. Él limpió tu expediente, Él recuperó tu propiedad espiritual y Él te devolvió el derecho a caminar con la frente en alto. Tu pasado ya no tiene poder legal sobre ti porque el recibo de tu libertad está firmado con la sangre de tu Redentor. ¿Cómo podemos empezar a vivir en esta libertad del Goel hoy mismo, especialmente cuando la culpa nos ataca con fuerza? Lo primero es aprender a aceptar el pago. Muchas veces el problema no es que Dios no nos haya perdonado, sino que nosotros no aceptamos su perdón. Seguimos intentando pagar una deuda que ya fue cancelada. Es como si alguien pagara tu cuenta en un restaurante y tú te quedaras en la cocina lavando platos durante años porque te sientes mal de que alguien más pagara. Eso es una ofensa para el que pagó la cuenta. Aceptar el Goel es tener la humildad de decir, Señor, no merezco este regalo, pero lo acepto. Gracias por pagar mi deuda. Cuando la culpa venga a tocar tu puerta, no la abraos, tú deja que el Redentor responda por ti. Aprende a decir, ese error fue real, pero mi Goel ya lo pagó. Lo segundo es que empieces a vivir en tierra recuperada. Noemí y Ruth no se quedaron mendigando después de que Buz las rescató. Ellas volvieron a vivir en su propiedad, volvieron a tener un nombre y una herencia. Tú también tienes que dejar de vivir como un mendigo emocional. Si Cristo te redimió, tienes derecho a la alegría, tienes derecho a tener sueños nuevos y tienes derecho a tener esperanza. Deja de visitar el cementerio de tus errores pasados. Dios no te redimió para que vivas recordando lo que fuiste, sino para que camines en lo que Él te ha hecho ser hoy. Usa tu libertad para construir algo hermoso. Tu pasado ya no es tu dueño. Ahora, tu dueño es el amor de aquel que te rescató. Camina como quien sabe que su nombre ha sido limpiado para siempre. Lo tercero es que te conviertas en un reflejo de tu Redentor para otros. Cuando entiendes lo mucho que te costó a Jesús rescatarte, tu corazón se vuelve más suave con los errores de los demás. Un corazón redimido es un corazón que perdona con facilidad porque sabe cuánto se le ha perdonado. Hoy, busca a alguien que esté cargando con el peso de la vergüenza o del error y recuérdale que hay esperanza. Sea um pequeno, o parente redentor na sua família, en seu trabalho, en su hogar, no juzgues las manchas de los demás. Mejor muéstrales aquel que tiene el poder de limpiar cualquier mancha. La redención se vuelve real cuando la compartimos. Al ayudar a otro a soltar su cadena, tú mismo sientes como la tuya se afloja todavía más.
Hoy quiero hablarle directamente a esa parte de ti que se siente dañada irreparablemente. En el nombre de Jesús, nuestro Goel, el Redentor que nunca falla, declaramos que el acta de los decretos que había contra ti, esa lista de errores que te acusaba, queda anulada y clavada en la cruz. En este momento, declaramos que ya no eres un esclavo de tu ayer, sino un hijo libre del mañana. Se rompe el poder de la vergüenza y el peso de la culpa que no te dejaba respirar. Recibes hoy la redención total de tu nombre, de tu historia y de tu propósito. Dios está tomando los pedazos de tu desastre y está haciendo con ellos una obra maestra de gracia. Respira profundo, siente cómo el aire de la libertad entra en tus pulmones. Ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que bajar la mirada, tu deuda está en cero, y tu Redentor está de pie junto a ti, sonriendo porque valió la pena rescatarte. No importa cuán lejos te hayas ido o cuántas cosas hayas perdido, en las manos del Goel, nada es desperdicio. Camina hoy con la paz de quien sabe que su vida ha sido recuperada por el precio más alto del universo. Eres libre, eres amado, y tienes un futuro brillante por delante. Descansa en su pago. Descansa en su redención. Tu Goel vive y por eso tú también puedes vivir de verdad.